Así que vamos a empezar, vamos a dar el comienzo a este conversatorio de hoy. Estoy muy feliz de estar acá, el primer conversatorio que me toca moderar del club, así que esperamos que sea una linda tarde. Hoy se celebra el Día del Reciclaje, y nosotros desde el club, particularmente desde la Comisión de Sustentabilidad, que es una comisión que tiene poquito más de un año funcionando dentro del club, quisimos aprovechar este día y abrir un espacio de diálogo frente a una temática que creemos que cada día va tomando más peso, más protagonismo, y sin embargo tendemos a invisibilizar un poquito, que es la temática de los residuos que generamos producto de nuestras actividades de montaña, montañismo y la escalada, y cómo los estamos gestionando. Luego de hablar sobre este tema que creemos súper relevante, vamos a finalizar la conversación con una presentación de uno de nuestros queridísimos socios que nos está escuchando, Rodrigo Namur, sobre un nuevo proyecto que estamos sacando en el club, en el CAU, para hacer reciclaje de nuestros balones de gas. Así que vamos a terminar con ese tema, pero quisiera comenzar por presentar a nuestros grandes 3 panelistas, a los que espero poder sacarles todo el máximo provecho y jugo en los minutitos que tenemos. Voy a comenzar por presentar a Bruna. Ahí está Bruna, ella es agrónoma, magíster en gestión ambiental, es profesora en la Cátedra de Sustentabilidad UC, presidenta de Huellas Verde Coop, especialista en alimentación sustentable, una grande. Bruna es escaladora, es esquiadora, y por cierto es además ex socia de nuestro club, así que Bruna, muchas gracias por sumarte esta noche. Súper. Tenemos además a Ernesto Olivares, un conocido aquí de nosotros de la casa, un experimentado montañista, instructor, guía de alta montaña, relator motivacional. Ernesto, bueno, por contar algunos de sus grandes logros, ¿no? La primera travesía a la Antártica, los montes Ellsworth, himalayista, bueno, destacadísimo, ascensiones a las conocidísimas 7 Summits, socio CAU, por cierto, tenemos el orgullo. Ernesto ha visto diversas iniciativas de gestión de residuos en las montañas alrededor del mundo, así que también te damos la bienvenida a este conversatorio y muchas gracias por sumarte. Y por último tenemos a Rodrigo Salvatierra, por último pero no menos importante. Rodrigo, ingeniero civil mecánico, es máster en sostenibilidad, subgerente de ingeniería y diseño en Kiklos. Kiklos es una empresa B que se dedica a impulsar la cultura ambiental en distintas comunidades, y allí él trabaja empujando distintos proyectos de minimización y reciclaje. Rodrigo, amante de la Patagonia, el trekking, la bicicleta, el buceo, así que felices de tenerte también esta tarde-noche, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Súper. Les damos a los 3, bueno, desde ya las gracias por darse el tiempo de digamos, conversar con nosotros sobre este tema. Y para partir la conversación, quiero comenzar preguntándole a Bruna quizás lo primero y lo más introductorio de todo este tema, ¿no? Para situarnos un poquito. Cuando hablamos de residuos en nuestra actividad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué residuos estamos hablando? Y también queremos preguntarte cómo operan las conocidísimas 3 R's en nuestro deporte. Bien, bueno, gracias por la invitación, espero que se escuche bien. Para mí es un honor estar acá con Rodrigo Ernesto, invitado por el CAU. Y lo de ex socia es porque no me he puesto el día de mis cuotas, no, porque tengo intención, pero fui directiva también, así que siempre el CAU ahí en el corazón. Bueno, este tema yo encuentro que es un temón, ¿sí? Yo he escrito y participo y colaboro con SUA, la web y aplicación de este sector, pues lo mismo como sensibilización también de la temática de sustentabilidad asociada a deportes de montaña. Porque cuando tú, de hecho esta pregunta creo que es súper amplia y se puede abordar como en distintos lados, como podríamos decir cosas tan pedestres como que los residuos asociados a actividad de escalada, por ejemplo, podría ser incluso la cinta de dedo, hasta los grandes residuos que se generan o se quedan muchas veces en zonas de alta montaña. Entonces es como bien amplio. Y también algo que yo abordo en una de las últimas columnas que escribí para SUA, hay residuos que generamos incluso a veces
estando en la ciudad que terminan o se vinculan o impactan en zonas de alta montaña, o sea, zonas montañosas en general. Nosotros en nuestro país tenemos como esta geografía tan particular que hace que sea como muy evidente que lo que se genera o lo que por actividad de turismo, por minería, por distintos orígenes, tenemos esta fisonomía como de cuenca, ¿cierto? De que se genera en la alta cuenca y que por los ríos, por arrastre, muchas veces impacta aguas abajo. Esto no es así en todas partes del mundo, porque los sistemas de montaña no siempre tienen esta como de montaña a un lado, valle y el mar, sino que tenemos como esta fisonomía. Por lo mismo, creo que esta pregunta es amplia y se puede abordar, como dije, de distintas formas, por lo que me gustaría enfocarme netamente a aquello que es algo que está dentro de nuestro campo de acción como montañistas, como escaladores, como esquiadores, que es lo derivado de nuestra actividad y o también como de la actividad turística que se genera en montaña. Y ahí, por ejemplo, Ernesto, yo creo que, y Rodrigo también, puede ser testigos de cómo la actividad misma, el montañismo, por ejemplo, ahora cada vez hay más conciencia y se han hecho campañas de limpieza, por ejemplo, en los Himalayas o en el Aconcagua, etcétera. Se generan multas por si uno deja residuos o no, de hecho que está como una especie de cheque en blanco. En Yosemite, por ejemplo, es lo mismo. Pero los volúmenes de residuos que tenemos hoy en día son importantes y en zonas que además por las altas temperaturas, o sea, por las bajas temperaturas y por ser zonas que están tan altas, la degradación no existe. Entonces esto de que, por ejemplo, o sea, pues yo llevo alguna manzana o alguna colación orgánica y creo que si lo dejo ahí se va a degradar, con las condiciones de frío y de altitud, eso no ocurre y puede estar ahí mucho, mucho tiempo. La marca que hemos dejado, lamentablemente la marca del ser humano en términos de residuos, está ya no solo en nuestro planeta, sino que incluso esta basura espacial que anda dando vuelta, y los sistemas de montaña no son ajenos a lo mismo. Todos nosotros probablemente, sea cual sea la actividad que desarrollemos outdoor, hemos visto como estas zonas como románticas, o esta idea romántica de ir a la naturaleza prístina, la verdad es que ya no existe. Todos los ecosistemas montañosos donde el precordillerano están altamente impactados y se ven las huellas por todos lados. Me encantaría decir que somos una comunidad súper sensible, súper consciente y que no generamos residuos, pero como partí diciendo, por mi actividad principal, que es la escalada en este minuto, la cinta de dedos acusa 100% que no somos tan responsables como creemos ser. O incluso las marcas de magnesio y su mensaje. Así que yo creo que eso es como algo importante y dado que estamos en el Día del Reciclaje, nosotros en Chile, como solo para situar así a nivel latinoamericano, ostentamos el segundo lugar a nivel latinoamericano de la generación de residuos a nivel general y generamos algo así como más de 1 kilo, como 1,2 kilos, 1,15 kilos por habitante por día. No es menor, ¿ya? Entonces también de repente uno escucha mucho el problema de sustentabilidad como Chile somos un país tan pequeñito, la verdad es que no es como tanto lo que yo me pueda hacer cargo, pero la verdad es que estamos como de los primeros lugares de los rankings no en el buen sentido. Y sumando también, hoy día justo se cumple, que también es algo que no teníamos como saber, pero se conmemora un poco hoy día, el Día del Sobregiro. Justamente hoy día. Eso quiere decir que, en el fondo, en resumidas cuentas, desde hoy empezamos a consumir más recursos que lo que el planeta Tierra es capaz de regenerar de un año a otro, si es que todos los seres humanos en el planeta habitaran como habitamos nosotros con nuestro estilo de vida. O sea, desde mañana vamos a empezar a usar la tarjeta de crédito planetaria, por así decirlo. Así que tenemos como doble celebración, no solo el día del reciclaje, sino que también de este día. Y ahí después, si es que podemos profundizar qué es esto de la huella ecológica, que también tiene impacto en los ecosistemas, pero lo dejo ahí también. Eso, no quiero extenderme mucho. Muchas gracias, no, súper bien. La verdad es que sabemos que el tema da para mucho, se puede extender, digamos, un montón, va desde la educación ambiental hasta infinitas muchas temáticas que influyen, pero me gustaría agarrarme de aquello que contabas quizás al comienzo, de cómo se hace afuera,
tenemos nosotros una realidad acá, pero hay muchas otras realidades, digamos, que influye, no sé, el tiempo de las expediciones, influye la cantidad de gente, los lugares, la altitud, tú decías, la temperatura, bueno, hay un sinfín de variables, ¿no? Y entonces ahí me gustaría, Ernesto, preguntarte a ti, dadas las experiencias personales que has tenido de expediciones en el Himalaya, en la Antártica, en otras zonas muy remotas y desafiantes, ¿cómo has visto tú que ocurre en la gestión de residuos? ¿Qué protagonismo ha tenido? Eh, ¿Es un problema como esa falta de conciencia, como lo plantea la Bruna? ¿Cómo has visto que influye la duración de las expediciones o lo remoto que ha sido, que son en algunos casos? Ahí, mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Igual, un gusto poder ver a la Bruna después de tantos años. Era mi copiloto cuando yo hacía clase en la Católica y, y súper agradecido de estar con la Cata, con Rodrigo, con los dos, con Salvatierra y después con el gemelo, como le digo yo. Mira, uno lo que ve es que esto no es un problema local, es un problema generalizado en nuestro planeta. De alguna manera ocurre esto de esa vieja costumbre de barrer y tirar todo debajo de la alfombra. De alguna manera, en la sensación de que si no vemos la basura, entonces no hay basura. Y esto ha traído problemas que van más allá de lo visual. Ha afectado a comunidades, por ejemplo, un caso tal vez emblemático, y esto por la cantidad de gente y por lo mediático que llega a ser el Monte Everest, por ejemplo. Ni siquiera voy a hablar de los campamentos de altura, sino solamente de los desechos que se generan en el campo base. Es decir, que todos los años, en la temporada de mayo, llegan aproximadamente 1.500 personas, entre escaladores, cocineros, sherpas, toda esa comunidad que se mueve alrededor de esto. Pero la generación de basura que se hace en el lugar es tremenda, y hace algunos años atrás se tomaron varias determinaciones porque se dieron cuenta de que el mal manejo que se hacía de los desechos en el campo base incidía directamente en las comunidades que estaban aguas abajo de este glaciar del Kumbú, contaminando las aguas, pero además contaminando los terrenos. Hay que recordar que el pueblo Sherpa, más allá de dedicarse a la montaña, son agricultores, por lo tanto comenzaron a afectar sus tierras, sumado a la deforestación, que hoy día está prohibido dentro del Valle del Cumbú, porque además generó mucha erosión en las laderas que eran bastante inestables. Pero el tema es el siguiente, de que si uno no toma medidas a tiempo, los daños, como decía la Bruna, están y van a permanecer y probablemente incluso van a acrecentarse. Entonces, lo que uno ve es que a nivel mundial hay instancias. Lo que pasa es que hoy día el tema del medio ambiente, de alguna manera, y perdonando la expresión, está más de moda, pero yo diría que hay comunidades y hay científicos y gente que se ha dedicado a esto desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que antes en buen chileno no los pescaban, era así como, la verdad es que era bien impopular esta cuestión de cargar tu propia basura o de ver cómo lo hacían. Un solo ejemplo. Dentro de lo que es el Sagarmatha National Park, lo que se hizo, se generó un apéndice que de alguna manera lo que hace es velar por el cuidado del medio ambiente, en todo lo que puede entenderse esto. Y hoy día, por ejemplo, una persona que ingresa a este parque, antes de ingresar, más allá del permiso que paga para poder acceder al lugar, deja un depósito por concepto de basura. ¿Qué es lo que se busca con esto? De que de alguna manera, y esto uno lo escuchaba en Chile, pero se aplica en todo el mundo, es lo que uno ve, antes de que tú entres, no es que te multen, pero te cobran $500 por persona, aproximadamente son como $3.000 por expedición, que quedan capturados. Tú los tienes que depositar. Si tú regresas con toda tu basura, te regresan los $3.000. Pero si no regresas con una pila, por ejemplo, de las que declaraste y te revisaron, los $3.000 quedan en depósito. Pero además de eso, eres susceptible de multas dependiendo de cuánto, porque uno diría así como, bueno, si no devuelvo una pila, se quedan con mis 3.000, entonces dejo toda mi basura botada. No, no solamente se te retiene el dinero, sino que además te puedo multar por impactar de manera intencional. En Alaska, por ejemplo, que es otro de los lugares en los que uno puede ver gran presencia de gente, estoy hablando un poco de los lugares que son más turísticos y que son los que regularmente tienen una carga de gente muy alta.
vale la redundancia, en esta colección de las Seven Summits, lo que uno se encuentra es con gente que se repite en los itinerarios. También se han tomado medidas en Alaska, por ejemplo, ya sea por el acceso, uno de los aspectos, por ejemplo, que no son menores, es el combustible que utilizamos para nuestras cocinillas. Puede ser gas, puede ser alcohol, puede ser benzina. El tema es que para poder llegar a este glaciar lo haces vía aérea, por lo tanto, ninguno de los expedicionarios puede transportar combustible. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque el parque tiene ya definido que lo que se va a usar como combustible en el parque es benzina. No hay balones de gas, por ejemplo. Entonces, eso permite que uno no tenga ese desecho permanente de la bombona de gas que en algún lugar va a quedar, porque es un volumen que va y vuelve. Pero hay otros lugares en que eso es imposible hacerlo. Por ejemplo, en África, el Kilimanjaro o el Monte Kenia, que son los dos destinos más visitados en África, también están dentro de parques nacionales. Esto de que sean parques nacionales permite de alguna manera generar reglamentos y regular no solamente la carga de las personas que acceden, sino también el tipo de basura que ingresan. Y eso es algo que viene cada vez más fuerte, y es controlar qué es lo que voy a ingresar que va a terminar siendo un desecho. Por ejemplo, en Alaska, por ejemplo, no puedes entrar con botellas plásticas, botellas de gaseosa, por ejemplo, no puedes entrar. O sea, puedes llevar tus botellones, tu Nalgene, el clásico que nosotros manejamos, pero botellas, por ejemplo, descartables, no puedes ingresar con botellas descartables, están prohibidas. De hecho, te lo revisan al salir y al aterrizar. Y si es que por alguna razón te las arreglaste y te encuentran, si un ranger te encuentra, te va a multar por tener una botella, no siquiera por botarla, sino por tenerla, porque está prohibida dentro del parque. Entonces, eh, el problema es que cuando uno se sale de estos lugares regulados, claro, ahí está lo que dice Bruna, en las palestras o en cualquier lugar de escalada, no necesariamente alguien va a estar verificando que la gente cumpla con esto, y ahí viene algo que creo que es fundamental en lo que tiene que ver con el manejo de los residuos en términos generales, y es educación. No digo que el que botó de basura es maleducado, digo que mucha gente, por ejemplo, tiene la creencia de que si es biodegradable, lo dejo acá para que me lo voy a llevar, por ejemplo. Entonces, tiro la cáscara de plátano, tiro los restos de manzana, eh, y así, solamente por mencionar algo. O sea, hay gente que, por ejemplo, dice, oye, pero ¿qué tanto? Si la caca igual se va a degradar. Sí, puede ser, no te lo discuto. Sin embargo, hay muchos ecosistemas que son tremendamente vulnerables. Y si yo tiro, por ejemplo, una cáscara de plátano o tiro o dejo mis fecas en cualquier lugar, puedo afectar perfectamente a la fauna del lugar, que puede que no tenga las defensas para esas enfermedades que yo de alguna manera estoy depositando. Antártica. En Antártica las expediciones deben, por ejemplo, expediciones ya sean científicas, las deportivas, que se declaren como deportivas y que tengan un fin que salga de los lugares regulados, deben entregar un informe de impacto ambiental, deben informar cómo van a manejar sus desechos. Y eso lo hace cada uno de los países que firma el Tratado Antártico. Son grandes esfuerzos. Uno diría así como, oye, entonces, pucha, estamos re bien, porque la verdad es que si te piden sí, pero vuelvo a lo mismo, los lugares que están regulados y los que no, esas montañas que, por ejemplo, vamos y que tal vez no va nadie, y uno como que mira para el lado y dice, si no me ve nadie, no pasa nada. Pero creo que esto tiene que ver con algo que hay que incorporarlo, vuelvo a la educación, en los cursos de montaña. Es enseñarle a la gente, y creo que esta instancia es tremendamente importante para poder entregar algunos consejos que vayan en esa dirección, que permitan que las personas no solamente aprendan a escalar, que no solamente aprendan a subir montañas, sino que además puedan ser empáticas con el lugar que están visitando y no afectarlo. En el norte nuestro, muchas de las montañas de los volcanes nuestros están rodeados por humedales que se ven afectados por la basura que se me voló. Se me fue una bolsa plástica, pucha, qué lata. Y va a dar a un humedal que va a afectar a los animales que viven ahí. Si no lo veo, la verdad es que no me afecta. Sí, claro, puede ser. Pero de nuevo viene esa otra mirada, que es la de hablar cuánto impactamos de partida por presencia, pero además en lo que son nuestros desechos.
Nosotros como país siento que hemos ido caminando hacia ese camino, hacia ser más conscientes, hacia ser más amistosos. Pero creo que es una misión de cada uno de nosotros, de los que amamos lo que hacemos, de que además de enseñar las técnicas propias de la disciplina deportiva, también incorporemos consejos que puedan servir. Hoy día son cada vez más populares, por ejemplo, y cada vez son más accesibles los cursos de no deje rastro, y en ellos uno muchas veces encuentra algunos consejos. Por ejemplo, hay algo que es muy clásico en nosotros, y es que transportamos, lo que decía Bruna recién, hay basura que la transportamos de nuestra casa, pudiendo dejarla en nuestra casa. Entonces, muchas veces no nos damos el trabajo de procesar un poco más nuestro alimento. O sea, ¿para qué me llevo la manzana entera si las pepas no me las como? Podría cortar la manzana y no llevarme nada. Los plátanos también, hay formas de no oxidarlo, y para eso puedo utilizar contenedores retornables. De tal manera, y además es súper útil, porque cuando llego me como la fruta, y como no tiene basura, me volví con el contenedor vacío, es decir, ni siquiera tengo que volver con basura. O sea, me llevo solamente lo que voy a comer, no lo que no me voy a comer, como envoltorio. Las bolsas plásticas deberían estar desechadas absolutamente dentro de nuestras cosas que transportamos, no porque necesariamente las queramos botar, sino que producto del viento perfectamente pueden volar. Eh, por lo tanto, creo que en esta conversación, por un lado, es súper valioso visualizar el impacto que estamos generando, pero creo que también es súper útil, por ejemplo, que incorporemos en nuestras clases, en nuestras capacitaciones, cuando le enseñamos a nuestros amigos, además, algunos consejos de cómo poder manejar, por ejemplo, las cintas de las que hablaba la Bruna, cómo dejar más limpia la ruta. O sea, antes, incluso para uno cuando uno va a ir a escalar es como, puta que lata, está llena de magnesio la pared. O sea, llévate una escobilla, limpia, ya terminaste, ya, ok, limpia la pared, para que ojalá el que vuelva la tenga una experiencia más o menos rica. Si no, oye, hay zonas en las que uno dice, traje el magnesio puro pasear, porque tiene tanto magnesio esta ruta, que la verdad es que no necesito magnesio en las manos. Pareciera que de alguna forma hay algunos residuos que, que parecen como más fácil, menos incómodo, menos complejo, y que son los primeros que uno empieza a mirar, como tú decías, ¿no? Cuando te obligan a ir no llevar la botella plástica, como que parece que fuera más claro, ¿no? Pero hay otros, muchos, que finalmente terminan invisibilizados y que no nos damos cuenta, que quizás no es tan difícil trabajar sobre ellos y hacer algo al respecto. Me voy a desviar un poquito de la conversación porque en verdad ya tomaste el tema del no deje rastro, y voy a volver un poquito a la Bruna. Perdóname, Rodrigo, vamos a ir al tiro contigo, pero lo dejaste ahí, y creo importante retomar el tema de las 3R y el no deje rastro, porque claramente es una preocupación y es algo que debiera estar, por cierto, como un mínimo en todos nuestros cursos, y no solo en los cursos, ¿no? Uno tiende a olvidar lo que te enseñan en los cursos. ¿Cómo mantenemos y cómo seguimos aplicando eso, Bruna? Sí. Bueno, siempre echaba de menos escuchar a Ernesto, porque en verdad yo aprendí mucho de todo lo que acaba de decir. Acá damos miles de tips que ojalá después de este conversatorio, en el fondo, aunque apliquemos 3 de esos tips, ya podemos hacer un cambio grande, ¿cierto? Y en el fondo solo por valorar y para dar herramientas para quienes estén motivados a seguir como informándose en esto más o buscando más información. Hay dos como ítems, ¿ya? Las 3R, que tú me habías preguntado antes, ¿cierto? Que son las R de, las clásicas son, se dicen 3, pero ya vamos como al 9, ¿ya? Pero de reciclar, reutilizar, reparar, rechazar, bueno, son miles, ¿ya? De hecho, aquí después les puedo leer las 9 que ya vamos, donde en las 3R, la última R es el reciclaje. ¿Ya? Ahí Rodrigo yo creo que va a abundar en eso. Es en el fondo, si hiciste todo mal anterior, no te va a quedar otra que reciclar. Pero todas las otras R anteriores son muy importantes. Por ejemplo, reutilizar o rechazar o reparar. Cosa de evitar generar o evitar quedar con un residuo que tú finalmente ya no sabes qué hacer con él. ¿Ya? Otra cosa que es importante, cuando ya estamos hablando de la R, es dejar de hablar de basura y hablar de residuos. ¿Ya? Esa distinción también es importante. ¿Por qué? Porque la basura es como bueno, ahí hay miles de fuentes, ¿cierto? Por ejemplo, Fundación Basurable, que la basura finalmente es un error de diseño, ¿cierto? La basura no existe, en la naturaleza, si tú ves, no hay basura, no hay nada que sobre. Todo es residuo, un residuo de una etapa que se reintegra y se transforma en otra cosa, ¿sí? Por eso yo hago una invitación siempre que hablemos de residuos, porque es algo que yo puedo gestionar o me puedo acercar.
Cuando yo hablo de basura, tengo esta idea que decía Ernesto, que es como, pasa el camión de la basura y se lo lleva a alguna parte que yo no veo y parece ser que no es un problema. Y tenemos estos gigantes volúmenes de basura acumulada que ya no sabemos qué hacer. Entonces, por un lado, las R's de reciclaje, reutilización, rechaza, resuelve, repara, ya son, de verdad que cada vez más poéticas, son miles. En donde, insisto, la última es reciclar. Y los principios de no deje rastro, que en este también mencionó, hay varios que nos guían un poco como a ver cómo nos podemos hacer un poco más cargo de esto, o no, o dejar mejor de cómo lo encontramos, el ecosistema, ruta, montaña, etcétera. Son 7, ya los voy a mencionar. Podríamos hacer un conversatorio de cada uno de ellos, pero ¿para qué? ¿Cierto? Podemos hay harta información en internet, los cursos de la NORS, etcétera, etcétera. Los principios de no deje rastro, que obviamente impactan en la disminución de los residuos que podemos generar en nuestras actividades, son: el primero es planificar y preparar el viaje con anticipación, que tiene que ver con esto que decía Ernesto, por ejemplo, no sé, tengo miles de paquetitos de galletas, cada uno de esos paquetitos puede venir un viento, se me puede caer de la mochila, etcétera, etcétera, se puede volar, entonces minimicémoslo y eliminemos la mayor cantidad de envases y llevémoslo en envases reutilizables. Mejor aún si es que podemos comprar cosas a granel, porque podemos ir con nuestros envases, ¿cierto? Y ahí no vamos a generar ninguno de ellos. Y también eso es un win-win, porque no generamos residuos y a la vez vamos más livianos. Entonces ahí también hay que considerarse el uso. El segundo principio de no deje rastro es viajar y acampar, bueno, en superficies resistentes, y ahí tiene que ver con qué tan resilientes o qué tan sensibles pueden ser, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a generar alguna actividad cerca de un humedal, claramente es algo mucho más delicado que si voy a hacerlo en una zona de, no sé, una empedrada, ¿sí? El tercer principio es disponer de los desperdicios de manera más apropiada, se explica por sí mismo. Y aquí, ojo que en Chile, en nuestro país, cada vez más en los parques nacionales, a las entradas o en las reservas, tienen sistemas de gestión y separación de residuos. Muchas veces incluso, por la buena onda, en algunos casos de sectores privados, tienen compostaje, por ejemplo, en la entrada. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Aguas de Ramón, tienen una zona que tú puedes disponer de ciertos residuos orgánicos. O sea, encima hasta nos facilitan en ese sentido, nos matan un poco la pena, para quienes no tengan sistemas de gestión de residuos orgánicos en la casa. Y puedan hacer esto que decía Ernesto, de llevarse como el plátano o la manzana preparada. El cuarto principio es respetar la fauna silvestre, y si lo cruzamos con los residuos tiene que ver con esto que decía, por ejemplo, de preocuparse de dónde yo hago mis necesidades por ser vector plaga. Lo mismo, y aquí me salgo absolutamente del tema, pero no puedo dejar de evitar este mensaje, que es no ir con mascotas a lugares donde hay fauna silvestre, por la misma transmisión cruzada que puede haber de enfermedades. Respetar y minimizar el impacto de fogatas, Parque Nacional Torres del Paine, lo dejo ahí. El sexto es considerar a otros visitantes, ¿cierto? El respeto no solo al ruido y en los residuos, quizás podríamos decir sonoros, sino que también en no dejar, obviamente, residuos en el camino y llevarse lo que uno encuentre. Y el último es dejar lo que se encuentre, que es uno de los principios de la que no tiene tanto quizás que ver con lo que estamos viendo hoy, pero hay que mencionarlo. Eso. Quiero dejar tiempo para Rodrigo, que sí, lo veo que anota y anota, yo creo que está ahí. Ya vamos ahora a Rodrigo. Gracias por esa masterclass, que nunca está malo volver a recordar aquello que al menos nosotros en el CAU tenemos ese curso, y nunca está malo recordarlo, cómo seguir mejorando cada día. Rodrigo, bueno, agarrándonos un poquito de eso, y voy a ligar las dos preguntas que te tenía, como agarrándonos de aquello que contaba la Bruna, digamos, los no deje rastro, y cómo intentar, digamos, cómo logramos que al final el reciclaje sea lo último, como digamos, ¿no? Como tratar de llegar a no llegar a eso, tratar de superar esa barrera antes. ¿Cuál es tu evaluación general sobre el manejo que en Chile hacemos los montañistas y escaladores? Y ahí te voy a preguntar también sobre tu experiencia personal en la Antártica. ¿Cuáles son esos desafíos que tú ves en la gestión de residuos, sobre todo en zonas remotas, como es ese caso? Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Y yo anotando porque estoy aprendiendo también, entre tanto montañista seco y montañista seca.
Dijeron hartos temas súper relevantes con respecto, por ejemplo, a política en gestión en parques nacionales. Creo que eso es súper importante, definir política, definir cómo queremos que se hagan las cosas, cómo nosotros como parque o como estamento un poco más relevante que las personas que van a visitar, cómo nosotros definimos cómo queremos trabajar o cómo los visitantes deben operar dentro de nuestros parques. Creo que eso es súper relevante en las zonas que que tienen algún tipo de estructura, no las zonas que cualquiera de nosotros puede asistir. También temas relevantes con respecto a la pirámide invertida de la gestión de residuos, donde el primer punto es súper importante, que es la prevención, es dejar de generar un residuo, si es que yo puedo encontrar la forma de no tener que llegar a ese punto. Eso también es algo súper importante que muchas veces nosotros no caemos en cuenta y en general cuando nos dicen, por ejemplo, que podemos cambiar esta bombilla, que es el ejemplo más común, pero si esta es de papel, cuestionarnos si es que efectivamente necesitamos esta de papel en una primera instancia. Como siempre cambiamos un residuo por otro porque ya dejamos el plástico, pero quizás nunca lo necesitamos en un primer momento. Y con respecto a tu pregunta, ¿cómo es la gestión de residuos en general en zonas más extremas? Ernesto creo que dijo algo súper relevante, que en general es mala, o sea, eso es súper claro, tenemos una mala gestión de residuos, tenemos un poco conocimiento de los impactos, pero sobre todo en las zonas o en los ecosistemas vulnerables o los sistemas frágiles, tenemos que ser doblemente cautos por la dispersión también de los residuos. Por ejemplo, en Antártica, no solamente porque estemos súper alejados de un lugar donde se puedan valorizar los residuos, la logística asociada de zonas extremas es bastante compleja. Los costos asociados para el reciclaje comparado al día de hoy con la disposición en un relleno sanitario o en un vertedero, es virtualmente gratuita estas últimas dos opciones si es que lo comparamos con otro tipo de valorización. ¿Ya? Eso es súper importante como dejarlo bien claro, y la dispersión a la cual hago mención con respecto a estas zonas frágiles es súper real. O sea, he tenido la suerte de estar en la Antártica y saqué una foto a una foca de Weddell, creo que es el nombre, ahí me pueden corregir, pero con un cabo en una zona tan extrema como esa, con un cabo en el cuello. O sea, tengo la foto por ahí, perdí la cámara, pero todavía la tengo en el Instagram. ¿Cómo llegó ese cabo ahí? Es algo súper relevante, y eso nos hace reflexionar con respecto a cómo estamos gestionando nuestros residuos en esas zonas tan vulnerables, y cómo lo hacemos en otros espacios bastante más cercanos, en nuestra Patagonia, en los Andes centrales, no sé, creo que también tenemos harto que cuestionarnos. Lo que les dije con respecto al bajo costo actual de la gestión de residuos es un incentivo perverso que tenemos al día de hoy para poder valorizar los residuos al día de hoy. La industria del reciclaje tiene capacidades bastante poco, o sea, es poco profesional, está poco formalizada, por decirlo de alguna forma, y es algo con lo que nosotros tenemos que convivir, ¿no? Ese contexto actual no puede ser una excusa para tener una mala gestión de residuos. Nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que entender que es una causa, que es lo que nosotros tenemos ahí, y nosotros tenemos que ver cómo operamos en base a esa realidad, en cada uno de nuestros contextos, ¿ya? Eso es súper importante. Muchas gracias, Rodrigo. Y me agarro de tu primera idea de fuerza también para reflexionar sobre la importancia de este momento, ¿no? Tú hablabas de las políticas públicas y, bueno, qué contexto el que estamos viendo hoy en día con respecto a eso, ¿no? Me gustaría también tomarme aquello que comentabas sobre estos ecosistemas frágiles y ligar eso con un tema un poquito más profundo. Y aquí me gustaría también acercarme un poco también a la actualidad, y aquí me dirijo también a la Bruna. Estuvimos leyendo una columna que escribió el año pasado la Bruna, la dejo súper recomendada, Cuando volvamos a la naturaleza, está ahí en Sura, para que lo puedan buscar. Si no me equivoco, escrita a principios de junio del año pasado, o sea, en los primeros meses de empezar la pandemia más fuerte en nuestro país, y nos lleva
esa columna nos lleva de plano a algo un poquito más profundo que tiene que ver con nuestra conexión con la naturaleza y cómo eso influye en cómo nos comportamos en esos espacios. Y allí te quiero preguntar si crees que el descuido de nuestras responsabilidades como habitantes, como cohabitantes, particularmente nosotros como montañistas y escaladores, que dependemos por entero, digamos, de la salud de esos ecosistemas que son muy frágiles en muchos momentos, se relaciona con esta desconexión de la naturaleza, que es una pregunta un poquito más profunda. Sí, sí, estoy acordándome de esa pregunta. Cuando la antigua Bruna, que no era mamá ya, así que ha cambiado ya, quizás, no, más que cambiado, quizás más aún, en una de las ideas que pongo un poco ahí, que alguna vez la conversamos en uno de los muchos viajes que hacíamos con Ernesto, ¿cierto? Esos años de los cursos de montaña, de esta como noción de separación, de falsa separación que tenemos con la naturaleza y la idea romántica de la naturaleza como, insisto, prístina que uno visita el fin de semana. Cuando en verdad nosotros somos naturaleza. Cuando hacemos ese cambio también como del lenguaje que a veces puede ser sutil, pero en verdad nos dice todo a la vez. Y siento que la pandemia ha sido una actividad, o sea, ha sido un proceso que nos ha llevado como, nos ha golpeado la cara con esa como reflexión, ¿sí? Que de alguna u otra forma desarrollamos algún tipo de actividad al aire libre, y esto estar encerrados en cuarentena y en nuestra libertad para desarrollar nuestra actividad fuera, lo tenemos como súper claro. Creo que después de este año y medio casi, se ha visto como con dificultades generar nuestra actividad, ya no es simplemente algo que lo podemos pensar, sino que lo podemos sentir y vivir súper claramente. Y sí, yo creo que el ser humano y parte de la problemática de los residuos y parte del planeta hoy en día tiene que ver con eso, con esta desconexión, insisto, de esta falsa noción de separación que tenemos con la naturaleza sin entender que somos parte y somos lo mismo. En el fondo, el impacto de cómo habitamos este planeta se ve en el derretimiento de los glaciares y de todo lo que nos puede preocupar hoy en día, porque ahora se ha puesto de moda, como decía Ernesto, también esto del cuidado del medio ambiente. Yo tuve la suerte de crecer en una familia con un papá que pude visitar desde muy pequeño ecosistemas de alta montaña en Chile. Entonces, esta idea de ver el video del derretimiento de los glaciares es algo que yo he visto en mi propia vida, porque esa es la otra cosa que también dicen las próximas, como queremos mantener esto para que las próximas generaciones puedan disfrutar de ello. Oye, si esta cuestión está ocurriendo en nuestras narices hace mucho, o sea, cualquier montañista que haya hecho alguna progresión en glaciar ya lo puedes ver. Es como ocurre, ni siquiera en escala geológica, en escala humana muy rápido, en una generación uno ya en esto. Entonces, mi motivación muchas veces por finalmente desarrollarme en lo que yo hago hoy en día tiene que ver con eso, con ver así abismante y cruelmente cómo la actividad humana, lo que hacemos en la ciudad, por así decirlo, impacta en lo que está ocurriendo en las montañas y por ser ecosistemas sumamente frágiles y que en el fondo son el espejo de los impactos que estamos generando acá abajo, aguas abajo, podría decirse. Y ahí también, quizás, solo por mencionarlo como en la pandemia, algo como que personalmente me funcionó mucho es cambiar un poco la escala de observación. ¿Sí? Y ahí lo vinculo obviamente con lo que yo más me dedico, que es la alimentación. En fondo, la naturaleza la podemos visitar todos los días preocupándonos de qué es lo que es, cómo alimentamos nuestro cuerpo. O sea, y los impactos que eso tiene obviamente también, secundariamente, incluso en los ecosistemas secundarios. Me dio unas vueltas gigantes, pero espero que también, me gustaría también escuchar a Rodrigo y a Ernesto, si es que de ellos también creen que estamos como separados o desconectados o poco sensibilizados. Ernesto lo dijo a través de la educación, hay una carta, pero también quizás hay otras. Tengo como más preguntas en este minuto, más que una respuesta respecto a eso. Yo creo que todos tenemos algunas hartas preguntas. Rodrigo, ¿tú qué opinas con respecto al tema? ¿Y de qué forma se vincula, tú crees, esa desconexión con la forma en que nosotros gestionamos y cómo nos comportamos en la montaña? Quizás no solo gestionamos los residuos, sino la forma en que nos comportamos en la montaña. ¿Qué tanto se ve ligado ahí? Yo creo que al día de hoy existe una desconexión generalizada con respecto a cómo nosotros habitamos los lugares. O sea,
estas migraciones masivas a las ciudades en los últimos 60, 70 años, desde el campo, digamos, hacia las ciudades, la misma vorágine de nuestra vida actual hace que perdamos esa conexión con la naturaleza. Y ahora lo que más nos afecta, o sea, después de estar un año más o menos encerrados, sobre todo los que vivimos más en ciudad, nos damos cuenta de cuánto necesitamos salir. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, es que quiero ir a la esquina? Ni siquiera quiero ir a un restaurante a tomarme una cerveza, quiero ir a la esquina, quiero poder salir. Eso significa, o sea, eso da cuenta de cuán importante es para el ser humano, por mucho que seamos la persona que le encanta la oficina y ir a, no quiero hacer como una caricatura, pero que nos importe muy poco la naturaleza y nos encanta la ciudad, hasta esa misma persona necesita estar en contacto, necesita estar en la plaza, necesita el contacto humano. Yo creo que eso se ha dejado ver en este encierro que nosotros hemos tenido. A mí por lo menos me ha afectado bastante. Creo que tenemos mucho que aprender de esta pandemia por lo mismo, de darnos cuenta, de reconectarnos con algo que es necesario para la vida. O sea, justo hoy día tuve que dar una charla por el Día del Reciclaje también. Ahí hablamos otros temas de economía circular, de reciclaje, y me quedé viendo una frase que yo por lo menos no había escuchado de Maturana, me quedé hasta tarde viendo, que era el nicho ecológico, que es ese ámbito relacional en el cual el ser vivo vive. Lo encontré súper fuerte, que hacía como la analogía de una nave espacial, que es lo que nosotros nos llevaríamos, que son quizás pocos elementos, pero que nosotros no lo cuestionamos día a día. Y tanto como es esa nave espacial a la cual nosotros llevaríamos un par de cosas que nos permiten vivir, vivimos en una nave espacial más grande que quizás por esta misma diferencia o relación que nos podemos sentir un poco pequeños, pero igual de relevante para que sostengamos nuestra vida. O sea, yo creo que eso es fundamental. Qué interesante cómo tenemos esta idea de que tenemos y necesitamos ir a desconectarnos cuando tú mismo lo decías, necesitamos ir a reconectarnos, ¿no? Y conectarnos con eso que somos, como decía la Bruna, eso que somos naturaleza. Desde allí, Ernesto, te pregunto, ¿qué rol jugamos nosotros? ¿Qué rol jugamos? Sabemos que los problemas muchas veces los podemos ligar a otros, a terceros, pero nosotros mismos, y quizás ahí tú ya esbozabas algunas cosas respecto a la educación ambiental, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para solucionar el problema de la gestión de residuos y, por cierto, el problema de esta desconexión que tenemos, esta falta de conexión, también se podría decir? Hace algunos años atrás iba camino a hacer una charla para una empresa con un psicólogo y dijo algo que a mí me quedó grabado para siempre. Y él me decía, mira Ernesto, me decía, uno con los adultos, lo más que puede hacer es reparar, pero con los niños uno construye. Yo he participado en algunas charlas en el último tiempo y sigo sosteniendo que nosotros somos bastante torpes en nuestro diario vivir, justamente por lo que decía Rodrigo. Perdimos en algún momento la conexión con lo natural, que es más grave que eso, perdimos la conexión con nosotros mismos. En este ambiente de montaña, ve tú que cuando uno hace un curso, voy a hacer un ejemplo bien pedestre, cuando uno enseña orientación, normalmente lo que uno está esperando que te enseñen es cómo manejar un GPS, a utilizar aplicaciones en tu celular, pero sabes tú que eso incluso habla acerca de lo mal enfocado que estamos. ¿Por qué lo digo? Porque si por alguna razón se cae tu aplicación, si por alguna razón no tienes conexión con satélite, uno dice, estoy perdido. De hecho, ¿a cuánto no se le da eventualmente, no sé, voy a ir a algún lugar y, bueno, puta, mándame tu ubicación, y ¡pum!, me quedé sin batería. ¿Y uno qué dice? Cagué. Pues no sé cómo llegar, pues. Hemos perdido a tal punto la conexión con la naturaleza que hay mucha gente que no tiene noción por dónde sale el sol y por dónde se esconde. No sabe orientarse. Llegan a un valle y es como, ¿y ahora por dónde vamos? Nos hemos acostumbrado tanto, voy a hablar bien en términos particulares como montañista, que uno como que, dame los waypoints.
¿Y dónde quedó esa parte de la aventura, del descubrir, del explorar, del sorprenderme? Entonces hoy día ya no me quiero sorprender, quiero todo cocinado. Eso habla acerca de una forma inconsciente de no volver a conectarme con algo que es esencial. De hecho, la orientación desde antiguo, el ser humano lo tenía. Era capaz de orientarse sin utilizar ningún otro elemento que no fuera natural. Imagínate lo que voy a decir. El sectante que usaban los navegantes se basaba en las estrellas. No estaban pensando en un satélite. Cuando uno, por ejemplo, mira volvamos a una cuestión más pedestre, aquí en el campo, uno va al campo y es sorprendente porque la gente grande, los campesinos que son curtidos ahí, miran al cielo y dicen, mañana va a llover, y llueve. Y uno dice, oiga, está nublado, yo creo que va a llover mañana. No, si no va a llover nada, mañana va a estar soleado. Y está soleado. Y uno dice, oye, ¿por qué no llevan a este viejo al canal de televisión para que dé la meteorología? Porque seguro que le achunta. Esto otro es como, estamos tan acostumbrados a la tecnología que se nos olvidó leer la naturaleza. Y, y partiendo de este hecho, quiero decir algo. Como en esto tan básico que acabo de decir, no somos capaces de conectarnos, somos cada vez más visitantes. Esto que decía la Bruna de ser parte, no de ir como alguien ajeno, es parte justamente por una declaración que inconscientemente la hacemos todos los días. Vamos preparados para visitar. Ponte en este caso, cuando tú vas a tu casa, así sea la casa que no visitas hace tiempo, tú sabes dónde tienes las cosas, tú sabes cómo funciona, pero cada vez somos más visitantes de los lugares y eso también se traduce en una cuestión que es una cadena. Tiene que ver con los accidentes, tiene que ver con las malas lecturas, con las malas decisiones. Estamos absolutamente desconectados de la naturaleza. Tan desconectados que esa desconexión hace que no tomemos decisiones erradas, no solamente en términos de la seguridad, sino también en cómo nosotros tratamos al lugar, porque vivimos como visitantes. Es decir, mira lo que son las cosas de la vida, cómo funciona nuestra cabeza. Si pago una entrada, por ejemplo, la Bruna acaba de hablar de Aguas de Ramón. A mí me queda muy cerca y de hecho con Domingo, que es el enano chico, vamos tanto como podemos. ¿Sabes qué es lo que uno ve? La gente actúa con esta lógica. Oye, si pago es para que limpien, po, weón. Y ves cómo tiran los envoltorios, ves cómo con el bastón o el piolé empiezan a pegarle a los quiscos, al cactus, y uno dice, ¿y esta cuestión por qué? Entonces, de alguna manera siento, estoy de visita, o sea, esta cuestión no es mía. Y en esa inconsciencia de que esto no es mío, no cuido, no protejo. Eh, y creo que por eso vuelvo a lo esencial. Creo que nosotros, por ejemplo, como club, hace poco me di cuenta con el nacimiento de la bebé de Rodrigo Echeverría, que hay un CAU-familia. La Bruna dijo algo que es fundamental. Cuando uno desde pequeño recibe estas pequeñas lecciones de respeto, eso hace que el resto de tus días tú actúes con ese entorno con respeto. Pero no es un respeto así de me van a multar, si me pillan, no, tiene que ver contigo, con algo que tú lo tienes, te enseñaron que eso es tuyo, te pertenece. De hecho, es más, no solamente la naturaleza me pertenece, yo le pertenezco a la naturaleza. Me voy a ir una bola mejor todavía. Hemos venido del polvo y al polvo vamos a volver. Somos de la naturaleza. A ese polvo vamos a volver. Y si la cuidamos, más allá de esto romántico de que para que los que vengan después, nosotros lo estamos viendo hoy día, la Bruna lo acaba de decir, la tasa de ablación, mira, para que te hagáis una idea, la tasa de ablación en los Andes centrales es de 10 centímetros en nuestro glaciar, o sea, quiere decir que cada día el glaciar baja este pedazo. Es cosa de que ir a una expedición invernal, pararte en un glaciar y te dar cuenta que de repente tu carpa te quedó cada vez más arriba en una mesa glaciar. Es tremenda. El calentamiento global no es algo así como que sucede, es verdad, ocurre. Y tal vez, de nuevo vuelvo a lo mismo, tal vez porque no lo vemos, creemos que no ocurre. No porque no lo veamos, las cosas dejan de ocurrir. No porque yo no me dé cuenta que mi basura impacta, esa basura deja de impactar. ¿Cómo lo logro? Yo creo que aquí tenemos una tarea que ojalá el CAU Familia también acoja a los más pequeños y ojalá pudiéramos
llegar con más, no con más discursos, no con más charlas tal vez. Ojalá aquí en el club hay mucha gente que puede ayudar, por ejemplo, para generar material para los niños. Y nosotros también generar prácticas que puedan imitar ellos. Creo que eso ayuda mucho. Hoy día, mira, ¿por qué creo mucho en la formación de los niños? Si tú te das cuenta, voy a hacer un ejemplo súper pedestre. Cuando llegan las fiestas que son de los niños, el Día del Niño, la Navidad, todo esto, la Pascua, etcétera, que son actividades súper consumistas, todo lo que se muestra, se le muestra a los niños. Y uno dice, pero ¿para qué le muestran eso a un niño si no tiene plata? Sí, es verdad, el niño no tiene dinero, pero sí le va a decir a su papá que le compre ese juguete. Cuando un niño aprende a no tirar basura, ese niño le va a decir a su papá, no hagas eso. El niño se lo va a decir. Yo lo veo en el domingo, tiene 4 años, y cada vez que lo voy a dejar al colegio, no sé, pues hay botellas tiradas, y me dice, mira la gente, ¿por qué ensucia? A mí me hace reír, ¿por qué ensucia el planeta? Eso dice él. ¿Por qué ensucian el planeta, papá? Bueno, sí, pues ensucian el planeta. Un planeta en el que vivimos todos y en el que estamos todos. Yo estoy de acuerdo con la Bruna. No, yo creo que cuando uno quiere generar cambios de hábitos, hay que ir generando esos hábitos con ejemplos, con prácticas en los terrenos, por ejemplo, en salidas familiares, los que dicen, miren, les trajimos esto de tal manera que puedan dejar en su casa las bolsas y cuestiones por el estilo. De hecho, ojalá utilizáramos cosas que las podamos usar más de una vez. Las bolsas Ziploc son una solución, por ejemplo, que las puedo usar varias veces, para la fruta, para el cereal, para el sándwich. Eso evita que yo cargue peso que me tenga que ver en el problema de la basura. Pero, por ejemplo, si lo hago la primera vez, como, otra cuestión, me voy a manear. Pero en la repetición voy generando los hábitos. Esto de los desechos biológicos, creo que a todos nos molestan. Pero lo peor es cuando yo siempre le digo en todos mis cursos, o sea, cuando vayan a hacer el depósito, tráiganse el recibo. Uno cuando va al banco no dejáis el recibo en el banco, te lo lleváis para tu casa. Bueno, tráiganse el recibo, no lo dejen tirado. En esa lógica creo que es la que debemos trabajar. Como decía Rodrigo, creo que nosotros tenemos que cambiar el chip. No es que voy a ir de visita, yo voy a un lugar al que yo pertenezco, y dado que pertenezco al lugar, como es mío, lo cuido. Muchas gracias, Ernesto. Quiero repetir la pregunta, pero antes de eso quiero pedirle, ahí tenemos a Apto que nos está ayudando, que le pueda hacer llegar mientras vamos cerrando, digamos, el conversatorio, que ha sido muy, muy bonito, grandes temas hemos tocado, que les pueda entregar en el Facebook el link de este Zoom a las personas que están viéndonos, que son casi 35 personas, estaba mirando, para que se puedan sumar y nos puedan hacer sus preguntas directamente, les puedan hacer sus preguntas directamente aquí a nuestros panelistas, para luego ya terminar con la presentación de nuestro proyecto. Y mientras ocurre eso, me gustaría repetirte a ti, Rodrigo, la pregunta sobre el rol que crees que jugamos nosotros, cada uno de nosotros con este problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos convertimos en protagonistas? Bueno, jugamos un rol fundamental nosotros. O sea, nosotros somos como personas parte de las organizaciones. O sea, nosotros somos parte del Estado, somos parte de comunidades sociales, nosotros somos parte de las empresas. En diferentes niveles nosotros tomamos decisiones. Somos parte de una familia, muchas veces algunos de nosotros, y ahí cuando nosotros no entendemos la relevancia que tenemos y el poder que tenemos, ahí nosotros somos capaces de generar cambios. Como decía Ernesto, cuando nosotros desarrollamos una buena actividad, está replicada muchas veces por los que vienen atrás de nosotros. Eso es súper importante. También nosotros lo que podemos hacer es activarnos. Pertenecer a grupos, a fundaciones, a visibilizar buenas prácticas. Creo que también eso es súper importante.
tenemos el rol de exigir, tenemos el rol de consumir de buena forma, tenemos el rol o la capacidad de no consumir si es que nosotros así lo deseamos. Algo que nosotros trabajamos mucho en Kiklos, que es la empresa a la cual yo pertenezco, es el trabajo con niños. El trabajo con niños, que así partió, así fue como se fundó Kiklos, porque encontramos que era una comunidad que funcionaba como la pinta, en verdad. Tú le enseñabas ya un curso de 25 personas y en verdad esas 25 personas en verdad eran 100, porque cada uno formaba parte de una familia, y en un taller donde un niño le explicabas que esa botella se podía transformar quizás en una alcancía, se podía transformar en un lugar para dejar una planta que iba a crecer, esa botella podía ser reciclada y podía volver de alguna u otra forma a nuestra sistema socioeconómico. Ese niño también empezaba a aprender, empezaba a replicar. Yo creo que como personas tenemos mucho que hacer, por muy chiquititas que sean nuestras acciones, por mucho que nosotros pensamos a veces que ¿qué importa si yo hago esto, si en verdad hay otras 9.700 millones de personas que están haciendo lo contrario? Si pensamos así, nunca vamos a generar cambio. Lo que nosotros hacemos en nuestro ámbito personal, en verdad es fundamental para que los cambios se desarrollen. Nosotros tenemos que ser los impulsores de los cambios que queremos ver. Así lo veo yo. Puede sonar súper romántico, pero creo que es verdad. Así. Creo que no es romántico, es lo que todos esperamos nada más. Quiero repetir nada más que quedó en Facebook, en el chat, escrito el link de esta reunión para quienes se quieran sumar y hacer sus preguntas acá directamente. Bruna, te dejo cerrar ahí la pregunta con lo mismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo somos protagonistas? ¿Cómo lo ves tú? Y yo, en verdad, sumar a lo que dice Rodrigo y Ernesto, que por ejemplo creo que, y desde la repetición se crea el hábito con niños, quienes tengan la oportunidad de poder incidir sobre ellos, es muy fácil, en verdad. Yo antes trabajé hace tiempo a cargo del huerto agroecológico, el huerto San Francisco, en la Universidad Católica, y de hecho Kiklos iba a hacer visitas allá con los niños. Y la verdad que es muy fácil trabajar con niños con estos temas. O sea, basta que tú lo concientices de una cosa una vez. Me acuerdo de una actividad que hacíamos con los equipos, era como explicarles simplemente de 3 manzanas, una se pierde porque, bueno, el desperdicio alimentario. Había niños que se enojaban y que después llegaban las mamás como, oye, el niño no me deja, me mañosea y no me hace que yo me coma su manzana porque no quiere botarla. O sea, es como, de verdad, es súper simple y es como muy rápido el cambio. Pero también pensando en esto que dijo Ernesto al principio, de que con los adultos hay que reparar, ¿sí? Y es como más difícil. Quizás entregar un par de tips. Aquí conmigo fui a buscar, porque claro, podemos reutilizar la bolsa Ziploc, pero no es típico que se raja o es más difícil. Incluso hoy en día hasta en el Jumbo, porque antes era como muy exclusivo de como tiendas ecoamigables, ahora hasta en los supermercados, perdón, dije una marca, bueno, no importa. En grandes cadenas de supermercados uno encuentra como estos envases que son telas con cera de abejas. Hay ahora versiones veganas para los más radicales, que son telas enceradas reutilizables que sirven como envoltorio. Por ejemplo, los venden los hay como en bolsitas. Hay de todos tamaños, ¿cierto? Y esto sirve para llevar, por ejemplo, yo en verdad soy un poco exagerada con mis cosas, pero me hago mis barras de cereal y las envuelvo en esto, que es impermeable. Incluso, por ejemplo, la gente que anda en bici se los pone atrás y la cosa ya anda perfecto. No genero ningún residuo, porque más encima si los ingredientes los compraste a granel tampoco tengo empaque. Y esto, después de tener una vida útil bien larga, si yo los cuido, los puedo reencerar, y si ya al final ya no puedo hacer nada más, los corto chiquititos y los puedo compostar. Entonces, y es muy barato porque los reutilizo muchas veces, hay miles de tamaño. Otra gran tip es, por ejemplo, bolsitas. Luego, por ejemplo, para las escaladas de varias semanas o qué sé yo, hago mi granola y me llevo mi bolsita de tela que hice yo con resto de una polera y dura perfecto. La puedo meter en una bolsa seca si es que voy a hacer algún tipo de río o algo. Y en el fondo así me las voy ingeniando, entonces se pueden ir incorporando de a uno las cosas. No es como que ahora yo, después de este conversatorio, salí mega inspirada y voy a hacer todo. No.
partamos de a poco, ¿sí? O sea, yo aquí les doy algunos ejemplos, pero se va sumando, como dicen Néstor, la repetición se va a crear el hábito y de a poco puede ir concretizándolo un poco. Las redes sociales nos pueden ayudar en ese sentido, hay cada vez más personas compartiendo este tipo de tips, se generan comunidades en torno a lo mismo. Yo sé que en el club tienen, mediante su organización, cierta sustentabilidad, tienen también estas redes que también nos van dando, y esa es como la tercera como tip, quizás, como rodéate y pregunta y no lo hagáis tan difícil, o sea, que alguien te dé un atajo. ¿Cómo lo resolviste tú? Mira, yo esto. Ah, mira, en tal tienda, tal cosa. Mira, yo hice con esto en mi casa y me funcionó súper bien. Y listo, o sea, facilitémonos colaborativamente también el traspaso como de este tipo de tips, que son súper simples al final, y después ya al final a mí me complica más no hacer esto que hacer esto. Y no es que yo pase todo el día haciendo esto, yo tengo pega full time, ahora tengo hijos, tengo familia, tengo todo. O sea, eso. Estás viendo un enlace por ahí. Un enlace para comprar bolsas. ¿Bolsas reutilizables? No sé. No, yo creo que vivimos en la era de la información, como dice la Bruna, y realmente si no queremos hacer algo es de flojo, ¿no? Porque ahí podemos partir siempre por algo muy, muy pequeñito y de ahí ir escalando hasta llegar a la cima, como la Bruna. Le doy las gracias a los tres, no se nos han sumado más personas al Zoom mismo, pero siguen viéndonos ahí en Facebook, así que para las preguntas, de todas formas las pueden ir dejando en el Facebook si quieren y las vamos leyendo. Les doy las gracias a los tres desde ya por esta tarde-noche de conversación sobre un tema que es tan importante. Podríamos tener, como dijeron al comienzo, uno de estos live por cada, como principio de no el Rastro y por muchos otros temas más, pero por ahí partimos, por el diálogo, por la conversación, ir abriendo la mente y creando esa conciencia, invitando a otros clubes a que repitan y que vayan también sacando estas temáticas digamos, a flote. Y quiero dejar la palabra a Rodri Namur, uno de nuestros grandes integrantes del equipo, que también nos ha ayudado a hacer posible este conversatorio y que nos va a estar presentando el nuevo proyecto que tenemos en el club. A los tres, desde ya, si es que tienen que partir por alguna razón, no se preocupen, vayan nomás, y a los que no, feliz de que se queden para acompañarnos en esta presentación. Bueno, hola Cata, hola Ernesto, Bruna y Rodrigo. Muchas gracias a ustedes tres por su participación. Muy inspirador las cosas. Tengo un segundito, tengo una presentación para compartir. Déjenme share screen, un segundito. La Bruna se estaba convirtiendo en Pacho mientras tanto. Ya, Cata, ¿me confirma si se está viendo bien? Sí, súper bien, lo vemos. Ya, bien, como comentaba la Cata al comienzo, estamos celebrando hoy día, o conmemorando tal vez, no sé, el Día Internacional de Reciclaje, y en ese marco quiero presentar la iniciativa nuestra de Recicla tu Balón, lo que a juicio nuestro ha sido siempre un dolor de cabeza para muchos montañistas. Sabemos que muchos de nosotros, y me incluyo yo, no ahora, pero el Rodrigo del pasado, simplemente la forma en que disponíamos el balón vacío era simplemente tirarlo a la basura, lo que por supuesto genera un impacto en el medio ambiente negativo, y por otro lado también es inseguro también para los mismos recolectores de basura. O sea, en el fondo, como si mandamos un balón presurizado a un camión recolector de basura, que previo al traslado, hay riesgo de explosión, ponemos en riesgo la seguridad de los trabajadores recolectores de la basura. En resumidas cuentas, es algo súper negativo para las personas, para el medio ambiente, para todos. Nadie gana con eso. Tomando un poco de lo que decía la Bruna al comienzo, el reciclaje, si bien puede sonar muy noble, cualquier iniciativa vinculada al reciclaje, es también la última alternativa que queríamos tomar. Por lo tanto, deberíamos siempre intentar evitar el uso de estos balones. Por supuesto, es muy buena solución para muchas salidas, son bien versátiles estos balones. Conocemos su rendimiento, sabemos ocuparlos, todo eso, pero tal vez lo primero que queríamos hacer es cuestionarnos si deberíamos usar o no estos balones, como también lo comentaba Rodrigo con su ejemplo de las bombillas. Tal vez en vez de pasarnos de bombilla plástica a bombilla de papel, tal vez lo mejor es no usar bombilla. En el caso de los balones puede ser lo mismo, tal vez nos convendría más que nada cambiarnos a uso de encina blanca,
que genera menos residuos de contenedores, hay botellas que se pueden rellenar, qué sé yo. Tal vez es un primer paso. Mientras no existe ese paso, la invitación nuestra es a reciclar los balones de gas, y para eso la iniciativa nuestra consiste en 4 súper sencillos pasos. El primer paso es asegurarnos que el balón de gas esté completamente vacío. Para que esté completamente vacío, lo primero es encender la cocinilla y utilizarla mientras cocinamos, por supuesto, no estar liberando la combustión al medio ambiente por las puras. Usar la cocinilla hasta que se extinga la llama. Una vez que se extinga la llama, como puede quedar un remanente de gas adentro, recomendamos dejarla abierta por 1 o 2 minutos para que siga ventilando y el último resto de gas siga saliendo. Luego de eso, bueno, lo ideal también es que lo agiten, y si es que no se escucha nada, es porque ya está suficientemente vacío. Si escuchan algo, les recomendamos volver a colocar la cocinilla, dar vuelta al balón y agitarlo, hasta que dejen de escuchar el remanente de gas. El segundo paso es llevar los balones de gas vacíos al punto de acopio, que en este caso y por ahora solamente contamos con un punto de acopio, que es en mi casa, ubicada en Crisantemos 833. Ahí yo voy a estar feliz de coordinar con ustedes la recepción de los balones de gas, y es importante que siempre coordinemos previo a su visita, porque es importante que yo esté presente, los reciba con ustedes, porque el punto 3 lo hacemos en conjunto. El punto 3 es perforar los balones. ¿Por qué los perforamos? Para asegurarnos que si es que quedó algo de gas remanente, ese conchito de gas se ha liberado a la atmósfera. El remanente de gas siempre es mejor que se queme a que no se queme. Siempre es mejor, como indicaba el punto 1 del paso número 1, siempre es mejor prender la cocinilla y esperar que se extinga la llama, para cosa de que se libere el gas ya quemado y no sin quemar, de modo que se afecte lo que afecta menos la atmósfera. Y para perforarlo, lo que vamos a hacer, bueno, hay muchos métodos, algunos más ortodoxos que otros. Hemos visto videos de gente que perfora balones de gas con piolet y todo eso. No hemos visto ningún tipo de accidente asociado a perforaciones con otros métodos, pero lo que aconsejamos nosotros como club, nos vamos por el lado seguro siempre, lo aconsejamos de usar esta herramienta llamada Crunchyt, que es una herramienta de JetBoil que la venden por Amazon y llega rapidito a la casa, es muy versátil. Lo que se hace es atornillar esta pieza, una pieza similar a una válvula de cocinilla, se atornilla en el balón de gas. Les voy a mostrar en vivo cómo se hace, dado que ya aprendimos con Abdi y con la Cata, aprendimos cómo hacerlo, confiamos plenamente en el método. Una vez que está completamente atornillado, si se fijan bien, tal vez no se logra ver, pero la válvula tiene un pequeño orificio de salida. Ese orificio de salida permite que, si es que aún queda algún remanente de gas, se ventila también. Entonces eso hace que el método de perforación sea completamente seguro. Y luego uno toma el balón y presiona el Crunchyt. Y eso fue todo. Ahí está la perforación, si es que se alcanza a ver. Recomendamos perforar el balón en 5 puntos diferentes, de modo tal que la persona que finalmente ejecute el reciclaje tenga la seguridad de que el balón está bien ventilado y no le queda ni un remanente de gas. Y luego de perforado, que lo perforamos en conjunto en mi domicilio indicado en el paso 2, la disposición final, una vez que tengamos una cantidad interesante, grande de balones vacíos y perforados, tenemos un integrante del club, no sé si es que un socio activo o no, que se llama Ignacio Anduesa, tal vez ustedes lo conocen. Él se ofreció voluntariamente a ayudarnos con la recolección de los balones de gas. Entonces, en el punto de acopio, vamos a tener un tambor como el que tenemos acá, un tambor de 230 litros más o menos, y cuando tengamos el tambor ya lleno, vamos a llevar a Ignacio. Ignacio nos ayuda transportando los 200 o 250 balones que quepan en el tambor. Él lo va a transportar a disposición final a un revalorizador. Los revalorizadores son las personas que finalmente compran los productos reciclables y se encargan de que tengan una segunda vida útil. Y para darle un kick-off, un puntapié inicial a esta campaña de reciclaje, tenemos un concurso de lanzamiento, y es que entre las primeras 20 personas que lleguen con balones vacíos al punto de acopio, sortearemos un Crunchyt, que como les dijimos se compran por Amazon. Nosotros ya compramos
algunos crunchits para ir sorteando, y para que se animen con esto, porque en el fondo una vez que ya como club aprendamos a perforar, ya tal vez no tienen que coordinar conmigo la visita para que yo les muestre cómo se perfora, sino que si tienen su crunchit en la casa, perforan en su domicilio y simplemente pasan por mi casa a dejar los balones, lo que hace un poco más expedito el funcionamiento. Muchas gracias, Rodri. A mí me gustaría solo agregar que por este momento tenemos un punto de acopio, pero nuestra idea y objetivo siempre que a medida que esto va creciendo vamos a ir sumando puntos de acopio. Nos gustaría además que luego otros clubes se supieran sumar a esta iniciativa, formar puntos de acopio propios. Vamos a partir por el CAU, así que todos los caunianos y caunianas que nos están viendo, este es el inicio. Al menos yo, en lo personal, y estoy segura que muchos otros también, tengo una ruma de, de balones de gas en mi cojín, o sea, en mi cajón, así que estoy ansiosa de poder ya hacer algo con ellos. Siempre tuve la esperanza y siempre que iba ahí como, ¿qué hago con ellos? Así que al menos va a ser una buena solución para mí y espero que lo sea para muchos y muchas otras. Así es, he escuchado de harta gente que lo costumbre hacer es juntar varios balones, hasta con la fe de que en algún momento algo ocurra con esos balones. Ahora tenemos la solución para ese dolor de cabeza. Ojalá se sumen, chiquillos, es súper sencillo, no cuesta nada, y nada, gracias a Ignacio que nos va a ayudar con el transporte de los balones vacíos. Sí, y toda la información obviamente se la vamos a hacer llegar a todos los socios y socias por correo en la página web, y va a estar súper disponible para que sepan dónde el teléfono, cuándo, cómo, cuándo parte, en fin. Así que los dejamos súper invitados. Rodrigo, Ernesto, no sé si tuvieran algo más que quisieran agregar. Primero que nada, gracias por la iniciativa. Yo he hecho ese dispositivo que tú tienes, Rodrigo, que acabas de mostrar, lo llevo usando hace varios años, justamente porque permite que uno elimine un riesgo que no es menor, y es la posibilidad cierta de que algunos de estos balones puedan con el tiempo explotar o sean mal manipulados y generen algún daño. Y creo que, como decía Rodrigo, si nosotros adoptamos iniciativas, por pequeñas que parezcan, van a generar un cambio y van a generar además un aporte real a nuestra naturaleza. La invitación está hecha. No solamente seremos buenos escaladores y buenos montañistas por nuestros méritos deportivos, también por cómo nos comportamos con este medio que nos acogió y que ojalá también sea un lugar en el que puedan disfrutar muchos otros. Muchas gracias por la invitación, que estén increíbles. Y Rodrigo, yo creo que debo tener unos 30 de esos balones, así que voy a partir para tu casa en esta semana o la que viene. Así que muchas gracias, nos vemos. Ahí va a quedar sorteado por otro crunchit más. Rodrigo, no sé si tuvieras alguna palabra de cierre. Sí, no, nada, también muchas gracias por la invitación. Aprendí harto aquí de gente muy, muy buena para el deporte, y nada, el ejercicio que salió ahora de poder terminar con este residuo que todos los que alguna vez hemos usado algún balón de gas, hemos tenido que utilizar una cocinilla, se basó en 4 partes. Reconocimos que había un problema, o sea, que había un residuo que no se estaba gestionando de buena forma. Se evaluaron diferentes situaciones, posibles cambios para no generarlo. Se diseñó un sistema y se gestionó. Con estas 4 etapas súper simples que formaron aquí en el TAU, nosotros la podemos llevar desde lo más simple a lo más complejo. Creo que este es un ejercicio súper bueno que podemos utilizar como base para otros tipos de residuos que ahí estamos como cuestionándonos día a día qué podemos hacer. Así que si seguimos esos 4 mismos pasos, podemos empezar quizás a gestionar otro tipo de residuos de buena forma. Muchas gracias, así es. Tenemos un montón de proyectos que queremos poder ir concretando paulatinamente en el club, y como tú dices, es un puntapié para algo mucho mayor. Hay muchos residuos que generamos y ustedes lo han dicho, hay que partir desde la educación ambiental, ir activándonos como participantes, digamos, hacer cosas concretas, y este es un ejemplo de eso, y esperamos que sea de ayuda para todos. Nuevamente muchas gracias, que tengan muy buena noche y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.